¿cómo puede recibir sabiduría del cielo? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago, capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. 내
Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante la Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos, una mujer ya anciana fue sorprendida robando un pedazo de pan. Su hija estaba enferma en cama y no habían comido por 3 días. Dijo que se había visto obligada a ello porque su hija y sus nietos se estaban muriendo de hambre. Una pregunta: de ser usted el juez, ¿qué clase de sanción hubiera impuesto? Desde luego, todos, si no la gran mayoría, hubiera dicho que se debía de perdonar a la mujer. Sin embargo, el juez a cargo del caso la sentenció a pagar una multa de $10. En esa época, la suma no era nada pequeña. Como pueden suponer, la mujer no tenía dinero para pagarla y sabía que, de no hacerlo, tenía que ir a la cárcel. En ese momento, dice la historia, que el público que asistía al juicio comenzó a murmurar, pero el juez ratificó su decisión. Sentenció a la mujer a pagar esa cantidad. No obstante, agregó el magistrado que él también se sentía responsable de esa situación por vivir una vida de riqueza, mientras que la señora padecía hambre, por lo que él iba a asumir el pago de la multa. Además, añadió que no solo él, sino todos los presentes debían de sentirse igualmente culpables por la situación de la mujer y que deberían ayudarla con 50 céntimos cada uno. Sí, la gente en forma voluntaria lo hizo así, pero el punto es que, a pesar de lo dramática de las circunstancias de la señora, el juez debía de aplicar la ley. Sin embargo, como el juez tuvo piedad y compasión de la mujer, pudo encontrar la forma de aplicar la ley y a la vez ayudar a la dama. Hermano, si tiene esta clase de sabiduría, se imagina lo bien que se sentirá al poder ayudar en forma justa y equilibrada a los demás. Esta es la 7ª prédica de la serie Sabiduría del Cielo. Espero que a través de este mensaje pueda cultivar esta clase de sabiduría. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos vivan una vida próspera y plena de bendiciones. Estimado público, la sabiduría del cielo es, ante todo, pura y además pacífica. Hermano, si tiene paz en todo, entonces podrá ser bondadoso, humilde y prudente. Si cultiva la bondad y la humildad, siendo además generoso y teniendo un corazón grande y veraz, en forma natural tendrá compasión por los demás y manifestará buenos frutos. Generalmente, compasión significa tener conmiseración por los demás. Sin embargo, espiritualmente, compasión no solo es sentir piedad o pena por otros, es considerar a esa otra persona más valiosa que cualquier otra cosa en este mundo. Aun cuando a alguien le parezca un completo caso perdido, mientras respire y tenga vida, no deberá darse por vencido, sino más bien perseverar en guiarlo al camino de la salvación. Si muestra esta clase de compasión, podrá cosechar muchos frutos a través del obrar del Espíritu Santo y serán buenos frutos. Por ello, el fruto de la compasión o misericordia y el de la bondad van de la mano, es decir, se manifiestan juntos. Ahora bien, sobre este punto de la compasión o misericordia existen varios aspectos que debemos mencionar. Existe una compasión para perdonar, otra para disciplinar y otra para dar ayuda social o caridad. Primero, veremos la compasión para perdonar. Hermanos, el corazón de Dios es la personificación misma de la compasión o misericordia. Una pregunta: si Dios no perdonara a los pecadores, sino que los tratara estrictamente conforme a la ley, ¿cree usted que alguien pudiera haber sobrevivido a ese juicio? ¿Qué le sucedió a nuestro Señor Jesucristo? Él jamás hizo algo malo, ni cometió delito alguno. Y no obstante, la turba lo acusó falsamente. Decían que el Señor estaba incitando al pueblo a la rebelión, que decía blasfemias contra Dios y que estaba poseído por Belcebú. El rumor se esparció. Sin embargo, si Dios no hubiera perdonado a esos pecadores, ninguno de nosotros hubiera podido sobrevivir al juicio de Dios. Dios pacientemente muestra una y otra vez su misericordia y perdona.
Debido a esa inmensa compasión de Dios, es que todos tenemos la oportunidad para arrepentirnos y ser salvos. Así como el corazón de Dios Padre, el corazón del Señor también está lleno de compasión y misericordia. Mateo capítulo 12, versículo 20, nos habla cómo era el Señor. Y dice la Escritura: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Hermano, Jesús soportó y tuvo paciencia incluso con aquellos que parecían no tener esperanza alguna de ser salvos, quienes eran como esa caña que está a punto de quebrarse o como esa mecha que apenas arde. No se olvide que el Señor dijo que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Predicó el perdón y el evangelio del reino de Dios incluso a esos pecadores que eran despreciados por la sociedad de ese entonces, como las prostitutas y los recaudadores de impuestos. En los días de Jesús, los pobres, los publicanos, las prostitutas, los desposeídos y los enfermos seguían al Señor. No obstante, los que tenían autoridad y cierta posición no se le acercaban. Es lo mismo hoy en día. A una iglesia donde se manifieste el poderoso obrar de Dios a través de su Espíritu Santo, vendrán los pobres, enfermos, amargados y desposeídos. Y en ese entorno, el poder de Dios se deberá manifestar, su poder de sanidad. Y todo el que venga ante Él con fe en el nombre del Señor Jesucristo será sanado y dará gloria a Dios. Y así será un verdadero hijo de Dios que agradará a su Padre Celestial. El pobre dirá: rico soy, y si vive por la palabra de Dios, será prosperado. El enfermo dirá: sano soy, y Dios lo sanará, si se arrepiente de todo corazón. Durante su ministerio en esta tierra, el Señor efectuó milagros, señales y prodigios extraordinarios. Solo hizo lo bueno. Aún así, había quienes se oponían a Él. Ahí tenemos a Judas, quien lo vendió a los sacerdotes judíos. El Señor jamás desechó a esas almas porque no eran buenos. Les enseñó la verdad hasta el último momento para abrirles el camino de la salvación. Al final, murió en la cruz y abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. Y los que son salvos por la sangre de Jesucristo son esos buenos frutos que produjeron la compasión y la misericordia del Señor. Estimado público, Efesios capítulo 4, versículo 32 menciona: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, Dios le dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sí, Dios le dice que deben perdonarse mutuamente y que sean compasivos unos con otros. Sin embargo, para ser compasivos y perdonar a los demás, deberán primero entenderlos, comprender su contexto y trasfondo. Desde su punto de vista no podrá entender a los demás. No obstante, si se pone en su situación, los podrá perdonar. Por ejemplo, suponga que un familiar no cristiano o su cónyuge lo trata mal. Entonces, si no hace un esfuerzo por comprenderlo, eso tal vez cree en su corazón cierto resentimiento. Si no lo hace, no podrá amar a esa alma y lo único que hará será tratar de evitarlo, producto de su decepción y desilusión. Hermano, si comprende a los demás, podrá influir en ellos. Si se pregunta por qué alguien lo incomoda, primero procure comprenderlo y luego hallará la razón de esa incomodidad. Ahora bien, en el caso de las hermanas, si se esfuerzan por entender a su cónyuge, pensando que no pueden comprenderlas porque no conocen los principios espirituales, entonces podrán tener compasión de sus esposos. Incluso podrán responsabilizarse por la falta de fe de su cónyuge y tendrán la carga de orar intercediendo por él. Podrán comprender a su esposo si piensan en cómo reaccionaron cuando les predicaron el Evangelio por primera vez. Usted tal vez ha sido como él antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Si hace este esfuerzo, entonces podrá entender a su cónyuge
Y Dios le dará sabiduría para que lo pueda persuadir de venir a la iglesia y aceptar al Señor como su Salvador. Si puede orar con esta compasión, Dios con toda seguridad tocará el corazón de su esposo. Y además tendrá la sabiduría, tino, prudencia y buen juicio a la hora de hablar con él para conmover su corazón. Hay algunos esposos que son borrachos y les pegan a sus esposas. E incluso los niños les piden a sus madres que se divorcien. Viven en constante terror. Algunos hijos tienen miedo que el padre mate a golpes a su mamá. Algunos de esos hombres, cuando no beben licor, se comportan normalmente. Pero una vez que se embriagan, se transforman totalmente en animales. Sin razón alguna, le pegan a sus esposas. Y los hijos se esconden de miedo. No quieren ni regresar a casa. Prefieren estar en la calle. Pero al final regresan por amor a su mamá. Yo he escuchado que hay quienes le han pedido a su madre que se divorcie por el maltrato que reciben. Ahora bien, el reto es que tanto la madre como los hijos procuren entender por qué el padre es así. De otra manera, la relación acabará en un divorcio. La pregunta que se deben hacer es, ¿el esposo era así antes de casarse? ¿En qué clase de entorno ha crecido? ¿Su padre era alcohólico y también maltrataba a su madre? Deberán saber todo eso y así, al menos, podrán comprender el porqué de su comportamiento. No estoy diciendo con esto que deben justificarlo. Ahora bien, si el hombre se ha vuelto así después del matrimonio, la mujer también tendrá parte de la responsabilidad de esa situación. En este caso, es muy importante que la esposa tenga esta sabiduría del cielo y pueda persuadir a su marido de su mal comportamiento y calmar la aflicción de su corazón. Si no hace esto, la situación irá de mal en peor. Si su cónyuge no es creyente, deberá hallar la forma para hacerlo entender esto. Algo natural y muy común es que un esposo no cristiano no pueda comprender a su esposa que es creyente. Por eso, si la mujer le habla solo desde su punto de vista cristiano, lo más probable es que siempre se suscite contiendas. Y si hay discusiones, ambos se herirán y el esposo sentirá aún mayor incomodidad con su mujer. Por ello, no deberá decir que su esposo es el que siempre tiene la culpa de todo. Más bien, deberá comprenderlo y procurar ponerse en su lugar. Solo entonces Dios le dará sabiduría para tratar con él. Dios pondrá en sus labios las palabras indicadas y correctas. Así podrá conversar con su esposo y hacerlo comprender su situación. Lo mismo deberá hacer cuando se interrelaciona con otros hermanos de la congregación. Hay quienes, aun siendo líderes, se quejan de todo y le complican la vida a los demás. Hay quienes por años han venido escuchando la palabra de Dios y aún tienen falsedad y mentira en su interior. No quieren cambiar. Siempre tratan de engañar y estafar a otros. Al ver a estas personas, quizás no las lleguemos a entender ni a aceptar. Podríamos preguntarnos por qué después de tantos años aún son obstinados y tercos. Sin embargo, si intentamos comprender a los demás, podremos tener compasión y actuar con misericordia hacia ellos. Muchos ya habrán escuchado la palabra de Dios, por lo que también desearán crecer espiritualmente. Querrán amar a Dios por sobre todas las cosas y asimismo ser pilares en la congregación y ser de ayuda a su pastor. No obstante, como han nacido en ese entorno y han crecido en ese medio, mucha de esa maldad ha sido plantada en su corazón. Por eso no tienen la fortaleza necesaria para transformar su interior. Saben que deben de actuar con bondad, que deben ser amables en su forma de ser y de hablar,
pero no pueden hacerlo y sufren en su interior. Como no pueden despojarse de esa obra de la carne, Dios no los podrá prosperar ni podrán crecer espiritualmente. Es realmente lamentable la situación de estos hermanos. Por ello, aun si se quejan, se irritan en su contra, aun si no los saludan. A pesar de todo ello, no deberá odiarlos, más bien muéstreles buena educación y sea amable con ellos para que se avergüencen más de su mal comportamiento. Incluso si le insultan, les digo, sopórtenlos. Desde la fundación de esta iglesia hasta ahora han venido diversas clases de personas a esta congregación y se han dado situaciones inexplicables. Algunas líderes han desobedecido continuamente y han causado problemas a la iglesia. Otras, que habiendo experimentado en forma personal el gran poder de Dios en sus vidas, luego intempestivamente han cambiado y han hablado mal de esta iglesia y de su pastor. Algunos me han explicado su difícil situación financiera y me han pedido ayuda económica y yo se las he dado. Les he dado dinero para que paguen sus deudas haciendo un gran sacrificio. No obstante, incluso esas personas me han devuelto mal por bien. Aún así, jamás lo he mencionado en público ni desde este púlpito he señalado sus nombres. Y es porque he temido que en su amargura continúen esparciendo aún mayor maldad y eso los pueda llevar al camino del infierno. Como algunos de sus familiares permanecen en la iglesia, debo de sobrellevar esa carga. Los que están cerca de mí saben todo esto. Saben lo mucho que he intentado salvarlos, fortalecerlos e incluso cubrir su falta de respeto y de amor hacia mí. Faltas que ameritaban que se les expulsara públicamente de la iglesia. Luego de haberles ayudado financieramente, hablan mal de mí. Sí, hermanos, hay quienes son así. Volviendo a la prédica, si alguien no puede aceptar su consejo o su reconvención, sino más bien debido a ella podría irse de la iglesia y alejarse de Dios, será mejor tolerarlo y no reprenderlo. Yo no menciono las faltas ni errores, incluso de los que ya se han ido de la iglesia, a fin de dejar siempre la puerta abierta para que regresen. Aún si han cometido cosas incomprensibles, yo solo pienso lo bueno y silenciosamente me encargo de corregir toda falla. Cuando veo a los que desobedecen persistiendo en su forma de pensar carnal, tengo compasión de ellos pensando que deben haber vivido una vida dura y por eso su forma obstinada de pensar. Incluso cuando ha habido quienes me han hecho sufrir, han hablado mal de mí o me han hecho daño, siempre he alabado y orado a Dios con agradecimiento por ellos. Me he preocupado por ellos. Por eso he orado implorando la misericordia de Dios. Ahora bien, con eso no estoy diciendo que se debe perdonar todo incondicionalmente. El perdón tiene que ver con la salvación de esa persona. Por eso, a veces no pasar por alto la falta de alguien, sino hacérsela notar reprendiéndolo con mesura. Por ello, es una acción de compasión que busca salvar esa alma. Si esa persona no comprende el mensaje, no sabrá tampoco el muro de pecado que estará levantando contra Dios y por eso podrá ir al infierno. Cuando le señalo la falta a alguien, lo hago por amor. Cuando reprendo a alguien, lo hago con amor. No obstante, si hay alguien quien no quiere oír la corrección, entonces no lo reprendo. No lo hago porque le podrán sobrevenir pruebas y dificultades y podría irse de la iglesia. A menos que el Espíritu Santo me lo indique, no le señalo sus errores a los demás, ni los reprendo. Si lo hago en forma general, indirectamente para no causarles problemas. Segundo, el segundo aspecto de la compasión es la misericordia de la disciplina. Suena como si perdón y disciplina fueran aspectos totalmente opuestos, pero de hecho no lo son. Y es porque la disciplina que se aplica con misericordia no es hecha con odio, furia ni rencor, ni busca condenar, sino más bien es hecha con amor y busca restaurar y salvar. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige.
Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sí, hermano, Dios disciplina al que ama. Si lo acepta como hijo o hija, Él lo disciplinará para que se corrija y se aleje del pecado y así sea salvo. ¿O acaso piensa que los padres disciplinen a sus hijos porque los odian? Claro que no, lo hacen porque quieren que crezcan bien. Hebreos capítulo 12, versículo 8 menciona al respecto. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Hermano, toda disciplina que viene de Dios es una bendición. La pregunta es, si toda disciplina es una bendición, entonces ¿va a seguir pecando? Escuche bien esto, hermano. No recibir disciplina alguna es una mayor bendición. No obstante, luego de haber pecado, es mejor ser disciplinado que no serlo. Como Dios lo ama y como usted es su hijo, deberá disciplinarlo si hace algo malo. Sin embargo, si continúa por el mal camino, levantará un muro de pecado que lo separará de Dios y Dios alejará su rostro de usted y ya no lo disciplinará. Si algo malo le sucede una o dos veces, deberá arrepentirse lo más pronto posible, enmendar su vida y dejar el pecado para que nada peor le suceda. No obstante, muchos al pasar los días se olvidan de la disciplina que han recibido y vuelven a pecar y a levantar ese muro de separación con Dios. Entonces, Dios definitivamente se alejará de usted y ya no lo disciplinará. Deberá arrepentirse antes que suceda esto, porque si eso sucede, ya no habrá disciplina y Dios ya no lo considerará como hijo suyo. De acuerdo a la justicia de Dios, cuando llega a un cierto límite, Dios ya no lo disciplinará más. Y es porque ya se lo habrá advertido muchas veces, pero usted no ha querido escuchar. Hermano, si yo en algún momento lo reprendo o le señalo sus faltas, usted podría reaccionar mal, podría incluso desobedecer con mayor maldad. Lo que yo hago en esta clase de circunstancias es aferrarme más a Dios e interceder por esas almas para que así tengan una mínima posibilidad de ser salvos, pero no se los puedo decir directamente. Desde este altar les he dado numerosas oportunidades para que se arrepientan ante Dios. Sin embargo, muchos no escuchan. Yo ya no puedo hacer más. Debo dejarlos a la disciplina de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, espero que todos vivan en todo de acuerdo a la voluntad de Dios y así no haya algo por lo que puedan ser reprochados ni reprendidos. Aún si pasa por algún tipo de prueba o disciplina porque todavía está perfeccionándose, es mi deseo que siempre camine por la senda más sabia. Algunos procuran cubrir sus faltas y continúan dando pretextos y excusas para no ser reprendidos, o porque sus faltas se han hecho evidentes, se desaniman. Esto es algo absurdo. Si es sabio, deberá inmediatamente enmendar su vida y dejar el pecado, tal como lo hizo David cuando fue reprendido por su pecado. Si se arrepiente con un corazón contrito y humillado, Dios con toda seguridad lo perdonará e incluso lo librará de toda dificultad. Si se arrepiente de todo corazón, Dios lo restaurará. Desde luego, deberá arrepentirse de corazón y no solo de labios, no solo de apariencia. Si lo hace solo para evitar el eventual castigo, no será verdadero arrepentimiento. Deberá hacerlo con todo su corazón, humillando su corazón y todo su ser para no volver nuevamente a cometer el mismo pecado otra vez. Dios restaura todo. Y si sus hechos y acciones son del agrado de Dios, Él lo bendecirá. Entonces, si vive en la luz y muestra frutos de arrepentimiento, Dios no recordará sus pecados pasados. Hermano, usted debe mostrar frutos de arrepentimiento. Si realmente se ha arrepentido, mostrará frutos de ello. Solo entonces Dios aceptará ese arrepentimiento y así lo podrá bendecir.
como ve que se esfuerza por santificarse, Dios lo bendecirá completamente. Querido público, a veces debido a su cargo dentro de la iglesia o a alguna situación en particular, podrá enterarse de alguna falta o error que ha cometido un hermano o hermana de la congregación y quizás deberá darle algún consejo o sugerencia, exhortarlo o llamarle la atención. En estos casos, deberá primero examinar su corazón cuidadosamente. ¿Sabe por qué? Porque tal vez pueda señalar el pecado a otro de acuerdo a su propio criterio y maquillarlo como un consejo dado con amor. Pero la verdad será que lo ha señalado con maldad. O quizás pueda estar tratando que los demás actúen como usted quiere. Siempre deberá examinarse antes de aconsejar a otro hermano o hermana. Ahora bien, suponga que dé un consejo y ese hermano no lo acepte ni lo siga. Quizás eso hará que le guarde cierto resentimiento y cuando le hable nuevamente lo podrá tratar fríamente o podrá sentir que ese hermano lo menosprecia o no lo considera lo suficientemente maduro espiritualmente y se sentirá herido en su orgullo. Debido a ello, le podrá llamar la atención severamente a fin que admita su culpa. Esta clase de reprimenda es peor que no haberla hecho. Incluso si cita la palabra de Dios, no podrá ver el obrar del Espíritu Santo a menos que lo haga con amor. No hará que la otra persona entienda ni podrá hacerlo recapacitar. Más bien, tan solo lo herirá y desanimará. Tal vez ese hermano esté haciendo todo lo posible por darse cuenta de su falla, pero al oír esas críticas o esos consejos dados con resentimiento, solo se desanimará aún más. Por ello, cuando dé un consejo o discipline a alguien, lo deberá hacer con compasión y misericordia, procurando entender el corazón del otro. Asimismo, deberá orar por ese hermano o hermana y aconsejarlo con amor. Si tiene esta clase de corazón, podrá guiarlo a la verdad incluso si es necesario que le aplique alguna medida disciplinaria. Si en verdad se interesa por ese hermano y tiene compasión de él, tendrá sabiduría aun si lo tiene que reprender. En el libro de Apocalipsis vemos al Señor Jesucristo reprendiendo a la iglesia de Éfeso. Antes de hacerlo, el Señor primero alabó punto por punto lo que había hecho esa iglesia. Luego de ese reconocimiento, cuando ya el corazón de la congregación estaba dispuesto, el Señor les señaló lo malo que habían hecho y continuó advirtiéndoles severamente las consecuencias de su mal proceder. Luego de la reprimenda, el Señor los exaltó una vez más por su fidelidad. Al reconvenir a la iglesia en Éfeso, el Señor igualmente consideró todos los demás aspectos para animarlos y fortalecerlos a fin que pudieran mejorar en su labor y misión. Hermanos, si los padres educaran a sus hijos de esta manera, los niños crecerían bien y no se perderían. Pero como algunos niños crecen con resentimiento hacia sus padres, lo primero que harán cuando puedan hacerlo será desobedecerlos y decepcionarlos, y luego les causarán más problemas. Espero que ustedes, consejeras y líderes, empleen esta clase de sabiduría al tratar con los demás. En particular, me dirijo a los padres. Ustedes deben ser muy cuidadosos al educar a sus hijos. Si sus hijos hacen algo malo, deberá corregirlos con amor, nunca con odio. Los niños no tienen el suficiente autocontrol ni disciplina como para guardar sus corazones. Por eso, los padres deberán usar la vara cuando ello lo amerite. Y así formarán a sus hijos para que puedan diferenciar entre lo bueno y lo malo. No obstante, al mismo tiempo, los padres no deberán desfogar su ira, enojo, odio, frustración ni resentimiento al disciplinar a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 señala: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Algunos padres dicen que corrigen a sus hijos, pero en realidad se enojan de tal manera con ellos que no pueden controlar su enojo y amargura. No solo les vociferan sus errores, sino que incluso hieren sus sentimientos y su autoestima. Les gritan que nunca escuchan lo que les dicen. Aún llegan a decirles
que mejor hubiera sido que no hubieran nacido, o los botan de la casa, provocan y desaniman a sus hijos con esas afirmaciones. Estos casos, quiero creer, son los menos. Quizás la mayoría quiera pensar que los niños son los que hieren el corazón de los padres y por ello podrían en un momento dado justificar esa actitud de los progenitores. De cualquier forma, desde ningún punto de vista, eso es justificable. Hermanos, incluso hay padres que hieren la autoestima de los niños comparándolos con otros, diciéndoles que los otros son mejores que ellos en sus estudios y comportamiento. Una pregunta: si estuviera en la posición del niño, ¿usted se corregiría si le hablaran de esa manera? ¿Acaso se daría cuenta de su error y cambiaría? ¿O simplemente continuaría con su actitud rebelde, quejándose y respondiendo mal a sus padres? Un ejemplo: un padre tiene dos hijos. El menor es bueno y obediente. Sin embargo, el mayor continuamente le causa problemas. Espiritualmente, este es un serio problema. El mayor quiere trabajar, ganar dinero y dejar los estudios. Quiere comprarse ropa nueva y de moda. La pregunta es, ¿qué debería hacer la madre? Tal vez le diga que no, que debe estudiar. No obstante, eso tal vez no funcione. Ahora bien, la madre primero deberá orar y así podrá saber la razón por la que ha sucedido eso. ¿O acaso creen que solo debería pensar en todo lo que le ha dado a su hijo y en lo mal que él le ha pagado? No, la madre deberá examinar su corazón en oración. Deberá hallar la causa de la actitud de su hijo en su pasado y arrepentirse por ello. Hermanos, aún los pequeñitos, al igual que los adultos, son almas preciosas para Dios. Las mamás deberían entender a sus hijos cuando ellos pasan por dificultades. Tan solo unas palabras no bastarán. No deberían criticarlos solamente porque desean tener algo nuevo. Deberían hacerlos comprender que, en ese momento, no tienen los medios necesarios para adquirir esos artículos. Que Dios no la ha podido bendecir, que se ha esforzado por buscar y encontrar la bendición de Dios y que ha hecho todo lo posible por corregir su estilo de vida y mejorar su relación con Dios. Así, podría decirle a su hijo que desea ser una buena madre para él, que desea tener paciencia con él y criarlo en la palabra de Dios. Y luego, hermana, podrá pedirle perdón. Y así procurar persuadir a su hijo para cambiar. Si acepta la parte de responsabilidad que le corresponde, entonces eso tocará y calmará el corazón del hijo.
Sí, lo hará. Si el Espíritu Santo obra en su vida, el corazón de su hijo será tocado y se podrá corregir. La mamá debería alentar y animar a su hijo para que continúe sus estudios y debería asimismo explicarle por qué debe hacerlo, por qué debe continuar, en vez de solo forzarlo a estudiar y a aplicarse en sus estudios. Deberá identificar los talentos y habilidades de su hijo y reconocerlo en eso. Deberá ser una madre llena de amor y de cariño con su hijo. Deberá tratarlo bien, con educación y consideración. Deberá poder tranquilizar y ministrar el corazón desanimado y algunas veces agitado de su hijo. Hermanos, incluso si se trata de sus propios hijos, deberán disciplinarlos y aconsejarlos con compasión, teniendo en cuenta sus corazones y sentimientos. Deberá pedirle a Dios en oración sabiduría para hacer que sus hijos comprendan su disciplina sin herir sus sentimientos. Hermano, sin importar lo malo que parezcan ser, usted recibirá la fortaleza necesaria para derribar cualquier obstáculo que lo separe de sus hijos. Y tendrá la sabiduría necesaria para llegar al corazón de ellos. En la próxima prédica les compartiré la compasión que es necesaria para dar, donar, obsequiar y promover ayuda social. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tener compasión o misericordia es ponerse en la situación de la otra persona y entender su trasfondo, circunstancias y corazón. Al hacer eso, podrá tener la sabiduría necesaria para tratar con esa persona con misericordia. Si puede hacer de este mensaje su alimento espiritual, llegará a tener esta sabiduría que viene de Dios, del cielo y no del mundo. Esta sabiduría que tiene compasión por su prójimo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno porque el cayado de Dios estará sosteniéndolo. ¿Cuántos lo creen? Aun si enfrenta dificultades en su negocio o trabajo, pronto saldrá de todas ellas. Si Dios le da esta clase de sabiduría, todo le será posible, tal como está escrito en el capítulo 16 de Proverbios. El hombre propone, pero Dios es el que dispone. Usted planea hacer algo, sin embargo, Dios es quien lo deberá guiar. Sí, hermano, ponga en manos del Señor todas sus obras y sus proyectos se cumplirán. ¿O acaso no cree que Dios lo guiará por el camino de la bendición? Claro que sí lo hará. Él hará que lo imposible se haga posible y que lo posible prospere aún más. Alguien diga amén. Ahora bien, para que Dios lo bendiga de esa manera, deberá llegar a la plenitud del Espíritu. Si anda en la carne, Dios no lo podrá guiar. No obstante, una vez que llegue a un buen nivel espiritual, aun si parece que es usted quien está concibiendo el proyecto o plan y que lo está llevando a cabo, de hecho, será el Espíritu Santo quien lo estará haciendo. Y así, Dios lo guiará y usted lo podrá glorificar en todo lo que haga. Si experimenta esta bendición de Dios una o dos veces, su confianza en Él aumentará. El Espíritu Santo pondrá algo en su corazón y en su mente. Orará por ello y parecerá que es usted quien lo estará haciendo. Pero pronto se percatará que es Dios, a través de su Espíritu Santo, quien lo estará guiando. Y verá que al final de cuentas será Dios quien hará prosperar su proyecto. Todo lo que haga, planes, proyectos, etc., lo tendrá que hacer con bondad, amabilidad, humildad y compasión. Así, Dios lo hará prosperar y podrá dar testimonio de la bendición de Dios. ¿Verdad que es fácil y sencillo? Ahora bien,
No me malentienda y se pregunte, si es tan fácil ser bendecido, ¿por qué hasta ahora Dios no lo está bendiciendo? Hermano, cuando escuche la palabra de Dios, por favor, obedézcala. Al oír estas prédicas sobre la sabiduría que viene del cielo, grábenlas en su corazón, mediten en ellas y pónganlas en práctica. Entonces, cada vez que vaya a tomar una decisión, lo hará con esta sabiduría que viene del cielo. Esta sabiduría viene de Dios mismo y así saldrá de todos sus problemas. Repito, con esta sabiduría que es compasiva y bondadosa, podrá fortalecer a los que tienen una fe débil. Podrá consolar a aquellos que están pasando por pruebas. Hermanos, los animo a que sirvan a los demás poniéndose en el lugar de ellos y así podrán guiarlos al camino de vida. Espero que vean con compasión y misericordia aún a los que no viven por la palabra de Dios y piensen en la forma de salvarlos del infierno. Mateo, capítulo 5, versículo 7, señala al respecto. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Sí, hermano, dichosos y felices los misericordiosos o los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Escúchelo bien, solo a los que son compasivos. Digamos que algo malo le sucede a usted. Ahora bien, cuando hace algo malo, Dios también muestra su misericordia y compasión con usted para que pueda arrepentirse y corregirse. Dios hará que se dé cuenta de su error y como usted es bondadoso y compasivo, Dios igualmente le mostrará su misericordia y compasión. Su espíritu y alma prosperarán y crecerá espiritualmente en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Sí, hermano, crecerá espiritualmente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios muestre su compasión con aquellos que, asimismo, han sido compasivos y misericordiosos con los demás. Y así, el eterno y todopoderoso Dios los pueda bendecir abundantemente, tanto en este mundo como en el eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia.
que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.